a dar inicio entonces a la presentación del libro La Patagonia Ajustada, del autor Sebastián Premisi. Vamos a solicitarles por este tiempito que pongamos los celulares en silencio. Se encuentran presentes la señora gobernadora de la provincia, doctora Alicia Kirchner, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Cruz, licenciado Sebastián Puig, y el periodista y autor del libro La Patagonia Ajustada, Sebastián Premisi. Vamos a invitar a subir aquí a acompañarnos al señor decano para dar la bienvenida e inicio también de este encuentro. Por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Es para nosotros, como Facultad Regional Santa Cruz de la Tecnológica, tenernos acá es un momento, de esos momentos que cuando uno repiensa la universidad y la repiensa de cara a donde tiene que estar, es ese momento. Señora gobernadora, querida amiga, gracias por estar. A los compañeros ministros, a todos los que están aquí de la casa, los alumnos nuestros que siempre nos acompañan en estos eventos. Hoy estamos aquí y un 16 de septiembre, ¿no? Y cuando uno piensa el 16 de septiembre, si lo vamos a pensar cronológicamente, que es una fecha interesante para nosotros los argentinos. Digo porque cuando uno recuerda en el 55, un 16 de septiembre, una mal llamada revolución, menos aún libertadora, sino fusiladora, interrumpía un proceso democrático conduciendo a lo que condujo, ¿no? A entrar el país en un neoliberalismo, de eso que como consecuencia es parte de lo que vamos a hacer hoy cuando Sebastián presente su libro. También podemos decir que en la década del 70, un 16 de septiembre, secuestraban 10 chicos de colegio secundario que pedían y luchaban por un boleto estudiantil, de los cuales 8 han sido asesinados y torturados todos, pero 8 asesinados, de los cuales todavía están buscando el paradero de algunos. Y un 16 de septiembre, para ponerle un poquito a esta cuestión que venimos, pero allá a mediados del 2000, Néstor Kirchner instaura el Día de la Juventud, ¿no? Entonces el 16 de septiembre no es un día común. Y no es común que justamente hoy estemos acá, cuando Sebastián Premisi va a presentar este libro, La Patagonia Ajustada, porque tiene que ver con eso, ¿no? Uno habla de la Patagonia ajustada, como también podríamos haber hablado en algún momento de la Patagonia olvidada. Y es real. Él ahora, cuando haga la presentación, seguramente nos va a dar los detalles, que es lo importante, que el que estuvo trabajando, el que estuvo investigando, el que estuvo desarrollando, el que estuvo produciendo esto, un libro, y qué mejor que una universidad para presentarla. Y cuando habla de los números y habla de las explotaciones, los recursos naturales y todo eso, está en esta universidad que nació para los trabajadores de la mano de la fuerza de la producción y el empleo. Entonces no existen casualidades. Creo que son todas causalidades que nos van llevando a que estemos hoy aquí justamente reunidos para esto. Y más allá de todo que es el ámbito, y a nosotros nos gusta porque la presentación de un libro es un día de fiesta, porque es decir que se estuvo trabajando, que se estuvo produciendo, hay un trabajo intelectual, hay otro tipo de trabajo, ¿no?, que genera subsidiariamente, y en eso en estas épocas es realmente bueno. Yo, en función del tiempo, estamos tratando de ser lo más breve posible, pero sin lugar a dudas, y como para pedirle a Alicia, ya que estás aquí, señora gobernadora, te invito a que nos des unas palabritas. Pero tengan muy claro, porque esto es así, va a seguir siendo así, los lápices siguen escribiendo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es el libro que me... ¿Dónde está Sebastián? Ahí, que me diste vos.
por eso lo tengo acá. Yo realmente presentar un libro y decir que tiene ese libro sería adelantar todo su contenido. Y la verdad que los libros están para ser leídos. Pero sí, lo leí atentamente, volví nuevamente sobre algunos capítulos, Sebastián, y ahí me di cuenta que sos un autor absolutamente involucrado con los derechos, empoderado en los derechos de las personas, en los derechos, en tal caso, de nuestro país y de las provincias que integramos ese país, nuestro país. A mí me duele mucho hablar de ese país porque parece que fuera de otros. Y la verdad que tenemos que tener ese sentido de identidad y propiedad sobre lo que es nuestro. Que a veces las malas decisiones lo llevan hacia otros lados. Yo decía que está empoderado en derechos y que está muy involucrado. Es un autor objetivo, no. Los análisis son objetivos. Toma posición a cada momento y eso es bueno, porque yo no creo en eso, lo miro de afuera, lo podés hacer dentro de lo que es la física, la química, pero cuando entras, ¿no es cierto?, a mirar este libro, La Patagonia Ajustada, te involucrás porque tenés que tomar partido, no te queda otra. Leyendo, él explica al principio muy bien las partes que componen, todo lo que sé yo, está muy claro lo mismo. Pero lo que a mí se me ocurrió es lo siguiente, que este libro define, defiende y rescata. Define el país que buscamos. Es toda una definición, donde un poquito con lo que vos decías, retoma los últimos años, las últimas décadas, donde con la dictadura militar, con la década del 90 y con la crisis del 2001, y ahora con los últimos años del proyecto que todavía conduce el actual presidente hasta el 10 de diciembre, está muy bien definido lo que es el neoliberalismo. Y la verdad que, y Rodolfo Walsh lo dice muy bien, cuando habla de la miseria planificada y cuando dice también, yo no me acuerdo bien, no tuve tiempo de buscarlo, entonces hice memoria más o menos de lo que decía, dice, espérame, poner los anteojos porque hay quienes de la noche a la mañana duplican su capital. La rueda loca de la especulación, del dólar, donde se calcula el interés por hora, más o menos, no son las palabras exactas de Rodolfo, pero es más o menos esto. 1977. Plena dictadura militar. Y hoy parece, en algunas cosas, esto duplican su capital. Si fuera por la industria estaría bárbaro, por la producción estaría bárbaro, pero en realidad lo duplican por la especulación. Eso es cinismo puro, como dice Sebastián. Yo pienso que es producir y reproducir las prácticas neoliberales, y ¿saben qué me da? La impotencia de las decisiones unilaterales. Ignacio, Fernando, hoy hablábamos de lo mismo. Toman decisiones por nosotros, que nos enteramos en el boletín oficial y tenemos que leerlo todos los días porque quizás nos sacan un derecho más. Entonces tenemos que hacer los reclamos pertinentes y a veces hasta amparos. Eso es la definición del modelo. Defiende. ¿Qué está defendiendo Sebastián en este libro? Una promesa postergada, como es nuestra Patagonia.
que realmente con el centralismo, ¿no es cierto?, del gobierno central no hay federalismo, salvo cuando llega al gobierno un gobernador patagónico como Néstor Kirchner y esa Patagonia silenciada empieza a tener voz. Fue tan rápido que quizás no nos dimos cuenta de la fuerza de esa voz y la importancia de tener esa voz ante la Patagonia silenciada. Porque nos quitan siempre, y no quiero hacer de victimizarme, pero nos quitan el subsidio de gas, los reembolsos patagónicos, soja, la trampa de los tarifazos, el subsidio, ¿no es cierto? Todos escuchamos, ¿no? Las veredas calefaccionadas, cualquier cosa, es decir, venden realidades diferentes de esta querida Patagonia. Por eso defiende el federalismo, ¿no es cierto? Define el país, defiende el federalismo y rescata, que esto es bueno, porque si no nos quedaríamos en la crítica por la crítica. Pero hace un análisis y rescata los esfuerzos de esa Patagonia por emerger. Y acá quizás por estar tan cerca de los santacruceños, ser un santacruceño más, rescata también la vida de Santa Cruz. Y así hablamos del índice de Gini, que ustedes saben que ese índice fue creado por Corrado Gini, un estadístico muy, muy importante, donde se mide del 0 al 1, y bueno, por ejemplo, Santa Cruz resulta, pese a todos los problemas que tenemos, a todos, resulta la segunda provincia más equitativa del país. Y la verdad que bajamos muchísimo porque del 0,386 bajamos al 0,363. Yo ahora estoy preocupada por las últimas medidas que se tomó el gobierno nacional. Estoy preocupada. Estoy preocupada también, pero ocupada. No solo yo, sino todo un equipo. No solo un gabinete, sino un equipo de organizaciones, de gremios, de sindicatos, tratando de darle cobertura a nuestra gente. Por eso no les cuento más, porque el libro hay que leerlo. Pero creo que acá están definidas esas líneas. Defiende, define, defiende y rescata. Me escribe, ¿no es cierto?, una dedicatoria en el libro y dice: por una Patagonia como fuerte. Sí, Sebastián, la Patagonia y Santa Cruz, no tengas duda, va a tener una voz muy fuerte, como ya la tiene y como la va a amplificar, porque los derechos de la Patagonia se defienden todos los días y los de Santa Cruz a cada minuto. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos y todas que estén aquí hoy presentes para compartir la presentación de La Patagonia Ajustada, el nuevo libro de Sebastián Premisi. Se trata de su tercer libro, todos publicados por Acercándonos Ediciones en los últimos 4 años. La Patagonia Ajustada surge del trabajo que el autor viene realizando desde la agencia Cadena Sur y sus notas para Página 12 sobre lo que sucede en la región desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015. En este relato, Sebastián Premisi narra el impacto sobre el territorio de las principales decisiones de la política económica de los últimos 4 años, en las que afirma el autor no hubo errores de cálculo. La Patagonia Ajustada, de este joven periodista radicado en la provincia hace más de 3 años, describe en tiempo presente lo que intuía en diciembre de 2015. La presentación de esta tarde es la primera de una serie de charlas que llevarán el libro a cada una de las provincias de la Patagonia. Una región que toma la palabra,
un territorio que a lo largo de la historia ha sabido de despojos, pero no ha perdido nunca el espíritu rebelde. Desde aquí no solo se disputa la palabra, sino que también se propone un modelo de país diferente, en el que todos y todas estemos contemplados. Presentarlo en UTN no es un dato menor. Son las universidades públicas un espacio indispensable para la generación de conocimiento y espíritu crítico. Sebastián Premisi, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, periodista de investigación con 15 años de trayectoria, 10 años en Página 12, ahora como colaborador de Página 12, la agencia Cadena del Sur, colaborador de Nuestras Voces, La García y revista Caras y Caretas de Uruguay. Los invitamos a todos y todas a compartir la presentación de un libro que busca colaborar con el debate sobre qué país queremos, sin dejar de pensarnos como parte de una región que es estratégicamente fundamental para el desarrollo de la patria. A continuación nos dejamos entonces en compañía de Sebastián Premisi y la Patagonia Ajustada. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a la universidad por recibirme, por querer presentar este libro acá. Obviamente a la gobernadora Alicia, la verdad que es la primera vez que me presenta una gobernadora. Pero me parecía que lo definió muy bien, es un libro que toma partido claramente, porque así consigo el periodismo. No creo en el periodismo objetivo. Yo defino el concepto de periodismo militante porque uno le pone el cuerpo a cada uno de los temas que trata, o por lo menos trabaja para ponerle el cuerpo y de esa manera llegar a contar historias en profundidad. Y este libro viene a cerrar como una suerte de etapa, es mi tercer libro. El primero es De patrones y peones, el segundo es Santiago Maldonado, Un crimen de Estado. Y el tercero es La Patagonia Ajustada. Son distintas formas de narrar nuestra historia reciente, estos 4 años. Esta instalación de un nuevo gobierno neoliberal, neoconservador. Distintos enfoques que cuentan lo mismo. Y que Alicia lo definió, y yo lo iba a utilizar ese término, el término de miseria planificada. Rodolfo Walsh lo utiliza en la carta a las juntas en el año 77. Y para enlazarlo con este 16 de septiembre, con los bombardeos, Rodolfo Walsh también escribía en esa carta, quizás también su mea culpa, haber defendido en una primera instancia los bombardeos, hasta que se dio cuenta, hasta que vio a los ojos a las personas que habían bombardeado. Creo que cuando Rodolfo Walsh se metió en las historias y dejó la academia de lado, Walsh quería ser Borges. Y toda su historia es la tensión de Walsh, el escritor, y Walsh, el periodista comprometido, en el momento en que empezó a narrar las historias de las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, de esa Argentina bombardeada. Bueno, ahí cambió Walsh. Y uno se agarra de eso, esa es la enseñanza de Walsh al leerlo, y es el compromiso que uno trata de reflejar en los libros. Y el concepto de miseria planificada cierra en los 3 libros, entre Patrones y Peones. Yo cuento las historias de los aliados esclavistas de Mauricio Macri, funcionarios como Ramón Puerta, embajador en España, o Luis Miguel Echeverría, ahora ministro o secretario de Agricultura, expresidente de la Sociedad Rural, explotadores de peones rurales. Y también la historia del Momo Venegas, sindicalista que fue cómplice de la explotación laboral. El macrismo lo primero que hizo, estando en el gobierno, fue desmantelar una política de Estado, el Renatea, y así invisibilizar a los laburantes del campo. El concepto de miseria planificada se ajusta perfecto a esa visión o a esa partecita de la historia del macrismo. Luego el libro de Santiago Maldonado habla de la militarización de la Patagonia, la construcción de enemigos internos, la persecución a los pueblos originarios, pero también a todo colectivo social que luchara por un interés es convertido automáticamente en un enemigo interno.
Lo que hoy vemos de las inversiones de causas judiciales también está narrado en ese libro. Causas de espionaje. También lo atraviesa el concepto de miseria planificada. Y llegamos a la Patagonia ajustada, donde la tesis o lo que sobrevuela este libro, el concepto es: Macri hizo lo que venía a hacer. Acá no hay error de cálculo de nada. Para contar hoy esta historia, quizás elijo un eje que tiene que ver con la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia un puñado de empresas que forman parte de el capital dentro de la Alianza Cambiemos, el poder real, el poder económico. El ejemplo de los tarifazos va a ser clave para entender cómo sucedió esa transferencia de recursos de todos nosotros hacia un puñado de sociedades. La flexibilización laboral como eje que atraviesa todos estos 4 años, que si bien no la llevaron adelante vía legislación, vía Congreso, la fueron instalando de facto. Y yo digo, hicieron lo que venían a hacer. Hoy el salario real en la Argentina es un 60% menos que en 2015. Entonces, en términos de esos empresarios que hablan del trabajo como un costo, bueno, el macrismo hizo su trabajo. Y eso es lo que va a haber que desmontar de aquí en adelante. Este es un trabajo que se viene construyendo desde que llegamos a la Patagonia con mi compañera Valeria de Croce. Armamos Agencia Cadena del Sur, proyecto que ella tenía en la cabeza y lo fuimos construyendo, y desde ahí empezamos a narrar la Patagonia. Narrar la Patagonia desde la Patagonia para todo el país. Y ahí ya es involucrarse. Yo soy nacido y criado en la ciudad de Buenos Aires. Me tocó ahora estar acá y era imposible no involucrarse por cómo uno concibe la profesión y por cómo uno hace las cosas. Lo mismo Valeria también involucrándose como se involucra. El libro está organizado en distintos capítulos, ejes. El primero, y el que vamos a hablar en específico, tiene que ver con la deuda en dólares. Política que fue de alguna manera trasladada a las provincias, casi extorsivamente. El tema de la baja del consumo en la Argentina, la inflación, los formadores de precios. Yo en el libro trato siempre de poner nombre y apellido a los actores centrales. Y en la formación de precios hay un capítulo específico sobre la anónima, sobre cómo modifican o remarcan los precios, algo que es habitual, uno se da cuenta, pero eso forma parte de una estrategia de agrandar los márgenes de rentabilidad en base a las ventas. Hicimos un relevamiento sistemático de los precios de la anónima y también contamos parte de su historia, de los fusilamientos de la década del 20, las matanzas de pueblos originarios vinculadas a los Brown y también los vínculos con la dictadura. El libro habla de los tarifazos, el libro habla de los recortes en ciencia y tecnología, en el INTA, en la agricultura familiar. Yo quería hacer un capítulo específico de agricultura familiar pensando en el desmantelamiento del Renatea y en lo que muchas veces me contaban de la necesidad de tener agentes del Estado que recorran el territorio. Y lo primero que hicieron fue vaciar a los trabajadores del Estado en el Renatea, es decir, sacar la cobertura territorial. Y en la Patagonia es vital por las distancias. Y el agricultor familiar, uno podría decir, bueno, la agricultura es cuestión de la pampa pampa húmeda, uno podría tener ese error de cálculo, de división. Y la agricultura familiar es muy importante. Yo mismo me sorprendí al hacer un raconto de la cantidad de agricultores familiares que hay en toda la Patagonia, buscando distintas fuentes, en el INTA, en la propia Secretaría de Agricultura Familiar. Y esos son las personas que están en el territorio, que habitan el territorio. Y no fue casual que desmantelaran, como una de las primeras medidas, el área de agricultura familiar y aplicaron un ajuste en el INTA, para vaciar a la Patagonia. Y eso está narrado a través de distintas entrevistas, como la Patagonia como un territorio en disputa. Y ahí cuento los capítulos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, recursos naturales, cómo fueron avanzando contra los recursos naturales. El libro está armado con 35 entrevistas hechas a lo largo de estos
4 años, informes oficiales. Los números que vamos a escuchar ahora son todos datos oficiales, de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo, del INDEC, informes de consultoras que nada tienen que ver con el kirchnerismo o con el gobierno central, sino más bien vinculadas a este gobierno, que dan cuenta de cómo cumplieron lo que venían a hacer, es el concepto de miseria planificada. Nada sucede porque sí. El neoliberalismo y el poder que se ejerce de los medios de comunicación buscan algo, evitar los contextos, anular los contextos, no explicar nada, como si todo surge por generación espontánea. La crisis en Chubut tuvo que ver con las PASO, o la devaluación del 12 de agosto tuvo que ver con las PASO, no. Y este libro busca brindar esos contextos, explicarlos por qué, ponerle nombre y apellido a cada uno de los que tomó decisiones que tuvieron incidencias sobre el territorio. Explicar, entender esta historia reciente de 4 años en la Argentina. Entonces quiero arrancar por Santa Cruz, sin abundar en muchos datos, números, pero apenas toca asumir Alicia Kirchner y asume Mauricio Macri los recortes en el presupuesto, los recortes de recursos en obra pública. Vamos a hablar de ICRT o de las represas, pero toda la obra pública, los recortes en los programas de gobierno, los recortes en las transferencias directas fueron palpables. ¿Y qué decía la oposición? ¿Y qué dice hoy en día la oposición? Uno escucha en los medios y los escucha decir que se reciben más recursos que nunca en la historia, que las provincias reciben más recursos que en toda la historia, que este es el gobierno más federal, o que Santa Cruz recibe más coparticipación que en toda su historia. Entonces veamos los números, analicemos los presupuestos. Es verdad, en estos años la masa de coparticipación, que es lo que surge de los impuestos y que se distribuye entre las provincias, creció aproximadamente 96.000 millones de pesos. De ese total, el 73%, es decir, si tenemos 100 pesos, el 73% son 73 pesos, fueron solamente para la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En 2016, el gobierno nacional dicta un decreto donde modifica la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires. La excusa era financiarle la policía de la ciudad, pero ese año, en 2016, solo la coparticipación, es decir, los recursos directos de la nación hacia la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, creció un 243%, se multiplicó casi por 4. Si tomamos todo el periodo, 2015-2018, el incremento es del 593%. Entonces queda clara cuál fue la discriminación de este gobierno, y yo en el libro lo defino como el federalismo del Fondo Monetario Internacional, o la mentira del federalismo. Una discriminación concreta, no solamente hacia la Patagonia, sino hacia el resto de las provincias de la Argentina, a favor de 2 jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplo, y hoy se presentó el presupuesto en el Congreso Nacional, y yo en Página 12 cubría el Congreso y cubría siempre los presupuestos, y siempre aprendí a hacer como una lectura transversal de los presupuestos, porque son complejos, son muchos números, muchos datos. Si tomamos, yo me tomé el trabajo de hacer la comparación de, por ejemplo, en los años 2012 y 2015, de las transferencias del Estado Nacional, las transferencias de capital, que son inversión en infraestructura, o lo que se llama inversión real directa o inversión financiera, en las provincias de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires, para comparar 2012-2015. Y en ese periodo, esos 3 años, hacia Buenos Aires, las transferencias crecen un 96%, por ejemplo. Pero a Neuquén crecen un 269%, o a Santa Cruz un 121%. A Tierra del Fuego un 232%. Inversión real directa del Estado Nacional hacia las provincias. Y tomo solo Patagonia porque se elige del libro. El promedio de esos 3 años da un 200% de incremento de inversión real directa del Estado Nacional hacia el conjunto de las provincias de la Patagonia, sin discriminación, sin látigo, como solían argumentar en algún momento.
vamos a estos años, analizando el presupuesto que se presenta en el Congreso, del 200% de inversión real directa del Estado Nacional se pasó al 21% en las provincias de la Patagonia. Y el dato de Santa Cruz es que cae un 44%. Entonces, cuando escuchamos decir que este es el gobierno que más recursos volcó hacia la provincia de Santa Cruz, claramente hay un contexto que hay que explicar. Obviamente uno podría decir por qué encono contra el kirchnerismo, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero no fue solamente hacia la provincia de Santa Cruz ese recorte y ese ajuste que fue planificado. ¿Y fue planificado para qué? Y la otra parte de esta historia, que es donde comienza el libro, tiene que ver con la deuda. La deuda externa. El endeudamiento externo que se vivió en estos casi 4 años no tiene comparación con ningún otro periodo histórico. Para tener una idea, en el 2015 se debía el 37% del Producto Bruto, es decir, lo que el país genera en riquezas en un año, bueno, el 37% había que utilizarlo para saldar toda la deuda si se quisiera saldar toda la deuda. Ahora es del 100%. Esto en 4 años, o menos de 4 años. A mí me sirve mucho contar lo que sucede en Chubut para entender lo que pasa con la deuda y lo que pensó para mí el gobierno nacional con el tema de la deuda y el tema de los recortes presupuestarios, del ajuste. El gobierno nacional les dijo a las provincias: nosotros les vamos a pagar a los fondos buitres, ustedes van a poder conseguir dinero barato y nosotros como Estado nos vamos a retirar de la inversión porque eso se lo vamos a dejar a los privados. Entonces Macri fue un 1 de marzo del 2016 a la Cámara de Diputados, en su discurso le pide a sus legisladores una ley. A los 15 días ya tenía media sanción el pago de los fondos buitres. Una autorización para endeudarse por 16.500 millones de dólares para pagarles directamente a los fondos buitres 9.500 millones. El resto fue el Banco Central, que sirvió para financiar la fuga de capitales. Entonces el Estado Nacional le dijo: bueno, a partir de ahora ustedes pueden tomar deuda. Yo me retiro como inversor. Y la deuda en dólares tomada por las provincias se convirtió en un salvavidas de plomo. Chubut, por ejemplo, tomó 700 millones de dólares en el año 2016. Lo hizo con un tipo de cambio de 18 y el tipo de cambio está a 58. Y si comparamos 2015 con 2018, que es el último dato cerrado, la deuda total de esa provincia aumentó un 450%. Y el 88% de todo lo que debe Chubut está en dólares. Entonces, miren si eso no fue un salvavidas de plomo para el conjunto de las provincias. 12.000 millones de dólares tomaron todas las provincias, las de la Patagonia 1.900 millones, por suerte Santa Cruz zafó de tomar deuda en dólares. Y mientras las provincias se endeudaban para invertir supuestamente en obras de capital, en infraestructura, el Estado se retiraba como inversor, como promotor. Después vino el intento de hacer extensivo el ajuste vía, por ejemplo, el pacto fiscal. Y en Chubut, el gobernador Mariano Orsioni, ya había fallecido Mario Das Neves, el año pasado firma un decreto en el marco del pacto fiscal donde propone un recorte de toda la estructura del Estado. Eso le valió 180 días de conflicto en la provincia de Chubut y es en parte lo que explica la continuidad del conflicto de hoy en la provincia de Chubut. Entonces tenemos un endeudamiento externo abismal, tenemos un gobierno de la provincia de Chubut que decidió ir contra los trabajadores del Estado, no solamente contra los docentes, sino contra el conjunto de los trabajadores del Estado. Tenemos la directriz también del gobierno nacional de las empresas estatales retirándose de la inversión. El caso de YPF es muy llamativo. En estos últimos 3 años, en 2015-2018, YPF recortó su inversión en toda la Patagonia un 50%.
50%. Y esos son datos que la propia operadora da cuenta en la Secretaría de Energía vía sus declaraciones juradas. Entonces uno empieza a entender por qué hay una crisis del tamaño que hay en la provincia de Chubut. Y eso lleva a pensar en el modelo de país que tenían desde el gobierno nacional. Un plan neoliberal, plan de ajuste, el endeudamiento, la retirada de la inversión por parte de empresas con capital nacional, no tienen otro destino que generar desigualdad o pobreza. Si tomamos los datos del INDEC, también en el periodo consolidado, 2015-2018, y si tomamos solamente Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew, solo esas tres ciudades representan el 55% del incremento de la pobreza en toda la Patagonia. Entonces, cuando vemos y nos quieren decir que después de las PASO apareció una crisis en la provincia de Chubut, o como puede aparecer en relación a Vaca Muerta ahora, también lo vamos a analizar, sepan que no es así, que hubo una sucesión de decisiones, tanto a nivel nacional como provinciales, que llevaron a un contexto de crisis. Y en el libro trato de desmenuzar esos porqué y esas decisiones y cómo afectó a la gente, a los trabajadores. Y uno podría preguntarse qué gana el gobierno con planificar una crisis, o qué ganan las empresas, qué ganan los CEOs, que son en definitiva los que lo pusieron a Mauricio Macri en la Casa de Gobierno. Y yo me lo respondí, por lo menos en esta parte, obviamente no es una respuesta lineal, pero ganan el disciplinamiento, una doctrina del miedo. Y el neoliberalismo es eso, es disciplinamiento. Yo les decía que tenía un capítulo sobre la Anónima, y el Anónima acaba de presentar sus balances anuales, ellos cierran en junio, y da pérdidas. Y nosotros venimos analizando sistemáticamente todos los balances de la Anónima para entender cómo funciona la empresa integrada verticalmente, para entender cómo aumentan los precios, pero también para saber qué dicen a sus accionistas. Un empresario de El Peso, de Federico Brown, y no pierden la oportunidad ante cada balance negativo de pedir la reforma laboral y tributaria. Flexibilización laboral. Entonces uno se pone a pensar que la crisis, la baja del consumo, es la excusa para reclamar o llevar adelante esa flexibilización laboral, que no la pudieron conseguir hasta ahora vía Congreso, espero que no la consigan, pero como les decía al comienzo, hoy el salario real medido en dólares, una forma de poder medirlo en toda América Latina, tuvo una caída del 60%. Entonces, algo hicieron. Y la flexibilización laboral me lleva a, en esta historia, en este recorte, para entender el macrismo, a dos temas: Vaca Muerta y yacimientos carboníferos Río Turbio, que aprovecho para agradecer el presente que me acaban de hacer. En Vaca Muerta, las operadoras en general dejaron de invertir en recursos convencionales para volcarse supuestamente a los no convencionales, y eso se ve en que el recorte de la inversión que yo les decía, el IPF del 50%, se traslada a todas las operadoras en la Patagonia. Un recorte de inversión del 50%, y en parte uno también entiende los más de 6.000 puestos de trabajo destruidos en el sector de hidrocarburos en toda la región. ¿Qué ocurrió concretamente en Neuquén para comprender este mecanismo de disciplinamiento? Y es muy claro. Entre diciembre del 2015 y diciembre del 2017, en Neuquén, en el sector petrolero, se destruyeron 2.400 puestos de trabajo. Entre 2017 y 2018 se volvieron a contratar 2.400 trabajadores. ¿Qué ocurrió en el medio? La adenda de los convenios colectivos de trabajo. Se flexibilizaron las cuadrillas de trabajadores, se aceleraron los procesos de producción. Se flexibilizaron los trabajos en altura, por ejemplo. Y hoy estamos viendo un accidente en YPF, en Vaca Muerta, un escape de gas. Y yo digo que no es casual ese accidente, y tiene que ver con el marco de flexibilización laboral.
Entre 2015 y 2018 en Neuquén se registraron 3.368 accidentes de todo tipo, los más graves, los menos graves. Solo el año pasado, entre enero y octubre, ocurrieron 940 accidentes. De ese total, un 5% graves, es decir, más de un accidente grave por semana. Entonces yo les decía que en Vaca Muerta hay una aceleración de la producción, porque los que están estudiando el tema, más allá del fracking, yo con el fracking no tengo una objeción moral sobre la tecnología, pero sí sobre el marco regulatorio. Se están acelerando los procesos de producción porque no cierra la ecuación financiera. Entonces la lógica es extraer lo más rápido posible hasta que se agote el capital que está financiando. Pasa en Estados Unidos y pasa quienes están estudiando en otros países. Y eso lleva, quizás como pregunta, como interrogante, a si esa aceleración de la producción no está generando, en el marco también de una flexibilización laboral, la cantidad de accidentes que se han visto. Y eso en el libro está desarrollado, incluso analizado el caso de Bandurrias del Sur. Pero volvamos a los 2.400 trabajadores despedidos y luego contratados, no los mismos, porque el dato significativo es que muchos de los nuevos 2.400 empleados del sector petrolero era la primera vez que ingresaban al sector. Y ese no es un dato menor. ¿Por qué no es un dato menor? Quiero leerles algo. En los últimos 2 años murieron 8 trabajadores en Vaca Muerta. Era la primera vez que trabajaba en el rubro del petróleo. Cuando yo lo conocí trabajaba en seguridad. El objetivo que se había puesto Mauri era trabajar máximo 3 años, cosa de poder comprarnos un terreno, y hacernos una casa. Cuenta Laura Nascimento, que era la mujer de Mauricio Segura, trabajador, 35 años. Ingresó a trabajar por primera vez en el sector petrolero en agosto del 2018. Nunca antes había tenido un vínculo con el rubro. Desde el punto de la estadística más fría, fue uno de los trabajadores reincorporados o recontratados o contratados, a 2.400 trabajadores, flexibilización mediante. 3 meses después de haber conseguido su trabajo, murió. Eso es cuando digo que hay que ponerle rostro a las consecuencias de un plan de miseria planificada. Y hay rostros. Yo no creo que sea una casualidad. De hecho, con lo que uno fue hablando y analizando el tema, claramente no fue una casualidad. Y esto me lleva a hablar de yacimientos carboníferos del río Turbio para entender la metodología, porque acá estamos hablando de una metodología. En ICRT, hay compañeros presentes, se creó un contexto de crisis. Y ese contexto de crisis, más allá de los problemas o las dificultades de un proceso de envergadura, como puede ser la usina, se frena deliberadamente la construcción de la usina con un 85% avanzado, un 93% de inversión física, de inversión ya realizada. Miren qué curioso esa diferencia entre lo avanzado físicamente y lo invertido. Era la inversión que había dejado Cristina, que empezó a llegar ahora y al principio quedó arrumbada. Luego de frenar la usina, que tiene que ver con el freno de la obra pública, los trabajadores que se quedan en la calle, lo mismo con las represas, los 500 telegramas de una lista potencial de 1.700 posibles despedidos. Y fíjense cómo opera ese disciplinamiento. Se les dice a los trabajadores que hay una disposición interna donde se habla de 1.700, se conocen 500, entonces la psicosis empieza a esparcir y ahí es donde gana el neoliberalismo. El objetivo de la empresa era un recorte de 1.000 millones de pesos, un ajuste. Se inicia el conflicto se extiende, se desgasta, los trabajadores se desgastan. Se hace una campe, la mina 5. El gobierno decide mandar a la gendarmería. Y ese para mí no es un dato menor. Fue diferente cómo se reaccionó acá en la provincia, pero yo tratando de pensar o de revivir esos momentos,
gendarmería llega a Río Turbio de madrugada, de noche. La última vez que había actuado la gendarmería de noche, de madrugada, para despejar una ruta, había sido la previa de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Entonces acá podía haber pasado cualquier cosa. Si no fuera que se manejó políticamente bien, al margen de la gente en las rutas, y todos habrán visto los videos, de cómo se pudo rechazar a la gendarmería. Pero no está aislado eso, ese envío de la gendarmería de un plan de disciplinamiento, claramente. Algunos aceptaron los retiros involuntarios, después ocurrieron las reincorporaciones. Y donde yo vuelvo a la pregunta de qué gana, ¿no?, el gobierno con todo esto, el gobierno nacional. Y vuelvo a ese concepto de disciplinamiento. Y vuelvo a preguntarme si los trabajadores que fueron reincorporados lo pueden vivir como una victoria colectiva, el hecho de haber sido reincorporados. Y ahí les leo una charla que vengo teniendo con una trabajadora, Vanessa Galván, y ella me cuenta: después de las reincorporaciones, por un tiempo no apareció nadie de la empresa, y volver al trabajo fue duro, porque muchos sectores estábamos quebrados como compañeros. Ya contaba, había sectores, había compañeros que se acoplaron a la lucha y quienes no. Y eso generó un quiebre. Ellos, por la empresa, hicieron como si nada hubiera sucedido. No estuvimos mejor, no hubo más inversiones, dice Vanessa. Entonces vuelvo a pensar, el neoliberalismo es eso, es disciplinar. Hicieron lo que venían a hacer. Y ese es el plan de miseria planificada, que recorre hoy la Patagonia. Como cierre, yo en el libro trato de no cerrar tan abajo, hablo de las posibilidades de un desarrollo regional, de inversión incluso, pero sobre el cierre, sobre este concepto de miseria planificada, creo que este no es el final de la historia. Hay una palabrita que son ventiscas heladas. Yo, cuando escribo el libro de Santiago Maldonado, me pasa un texto de Santiago. No voy a abundar en ese detalle porque es de otro libro, pero Santiago Maldonado escribió un texto casi premonitorio diciendo que cuando lo estuvieron por atrapar, cazar, él se convertiría en una ventisca helada que penetraría en los ojos de sus captores. Eso lo escribió Maldonado en mayo del 2018. Y hoy pienso en el concepto de ventisca y me parece bien patagónico. En el siguiente sentido, si me permiten, voy a leer lo que escribí en el cierre de uno de los capítulos, que dice: en estos últimos 3 años y medio todo quedó en la nada, como suspendido, o dentro de un cono de letargo e indiferencia, a la espera de nuevas coyunturas, más solidarias, justas, soberanas. Por la Patagonia recorre una ventisca helada que nos interpela. Es la voz de la tierra con sus hombres, mujeres, niños, niñas, o lo que sea, diría Mateo, que vuelven a pisar fuerte en un territorio que les pertenece, que nos interpela. Para mí esa ventisca helada es la Patagonia que nos dice con voz fuerte, como decía Alicia, hasta acá llegar. Así que muchas gracias. El autor está dispuesto también a contestar preguntas que tengan respecto a este libro, La Patagonia Ajustada. Por supuesto, se va a quedar con nosotros al término para la firma también, para quienes quieran quedarse con alguno de los ejemplares. Van a quedar aquí con él, en compañía de alguna duda, alguna pregunta realizable. Tenemos acá disponibles también, no es que tengan que subir, vamos a acercar los inalámbricos. Hola. Bueno, buenas noches.
Bueno, saludo. Disculpe la demora, nos habían invitado, me habla, soy el secretario general de la seccional de Territorio. Para nosotros es más que importante poder difundir lo que viene sucediendo en nuestro yacimiento, particularmente con las políticas de este gobierno, ¿no? Y lo que hemos tenido que atravesar durante este periodo de permanente ajuste, tanto la Patagonia y particularmente nuestra empresa, que hoy, hasta el día de la fecha, no tiene todavía un futuro, más si siguen profundizando estas medidas por parte del gobierno nacional, particularmente con esta intervención que también es uno de los alumnos más obedientes a esas políticas. Y que bien lo comentaba el tema, sobre el tema de los retiros torsivos que hemos tenido y también estos despidos que hemos tenido. Más que nada, una pregunta, sino es un agradecimiento por esta difusión y que esperemos también que se pueda seguir difundiendo la importancia de nuestro carbón. Lo hemos tratado de insertar en diferentes localidades, lo hemos tratado de llevar adelante a través del acompañamiento también de Nora Cortiña. Hemos estado también en otras provincias difundiendo la importancia del carbón y por qué defendemos el carbón y queremos que ese carbón sea parte de la ecuación energética, de la matriz energética con nuestra oficina de centro carbón. Así que agradecerte por esta posibilidad de tener esta herramienta que es importante para nosotros de difusión y bueno, y esperemos poder darle mayor profundidad también a estos trabajos que son importantes de empresas que están muy alejadas de los centros urbanos donde se deciden por ahí las políticas de la mitad del país para arriba y siempre quedamos rezagados los ríos en nuestra provincia o en los patagónicos, ¿no? Así que gracias por esa posibilidad y a ustedes por la invitación. Gracias. Testimonios en primera persona, entonces, ¿alguno más? Ahí está. ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, ¿qué tal, Sebastián? Yo te sigo en Twitter, escucho probablemente Hugo Morales, compartí varias de tus notas, de ahí te empecé a seguir. Dos preguntas quería hacerte. Primero que nada, cuando venía para acá escuché noticias locales que hablaba de que gane Alberto Fernández o se logre ganar Macri, y el ajuste es inexorable. No hay otra manera, hay que ajustar. Y cambio de radio a una radio nacional de Buenos Aires, le escucho al periodista decir exactamente lo mismo. No, el ajuste es inexorable, porque de alguna manera tienen que revertir lo que han hecho. Gane quien gane. ¿Qué opinión te merece ese tipo de opiniones que salen de periodistas, tanto en el ámbito local como si uno en el ámbito nacional? Uno prendió tranquilamente los programas a la noche, todo dice más o menos lo mismo. Eso por un lado. Y segundo, ¿cuál es tu opinión del rol de los medios en todo lo que ha pasado a nivel económico, político y social, que ha generado que gran parte de la sociedad no se haya manifestado tan fuerte como uno quizás hubiera esperado, más allá de que han habido manifestaciones? Pero, ¿cuál te parece a vos que fue el rol de los medios? Gracias, Sergio. Bueno, primero con la primera pregunta o afirmación, el ajuste es inexorable, claramente no, porque ya hemos visto en este recorrido que es una decisión política haber aplicado un ajuste como se lo hizo. Lo segundo es que esta idea de Macri hizo lo que venía a hacer es responder un poco a la voluntad de ese poder real. Y ese es el poder real en sí, con las empresas, o el grupo de empresas que se beneficiaron en estos últimos años, son los que realmente quieren que se siga aplicando un ajuste porque necesitan el repago de o la deuda, porque son beneficiarios, o el repago de la bicicleta financiera, porque necesitan seguir sacando los dividendos de la Argentina. Yo no lo dije, lo tenía anotado, pero en el
cuadro que armo de las ganancias que obtuvieron las empresas energéticas, las petroleras, las distribuidoras de electricidad, las de gas, es abismal lo que ganaron luego de haberse aplicado el tarifazo, y eso está muy relacionado con la desregulación de la cuenta capital, que se llama, es decir, la entrada y salida de capitales. Esa plata que ganaron era enviada afuera, había dividendos porque no tenían ningún tipo de restricción, y para hacerlo tenían que comprar dólares, entonces eso aumentaba o retroalimentaba la fuga de capitales. Creo que quienes piden un ajuste como lo inexorable es porque quieren seguir o garantizarse que continúe el mismo modelo de extracción de recursos como lo estamos explicando acá. Y claramente no es inexorable. Creo que Alberto Fernández lo dijo, la necesidad de volver a potenciar o el consumo o volver a poner en su lugar a los trabajadores. Creo que ahí la clave, ya con solo eso te rompe el esquema de el ajuste como algo inexorable. Y esto está muy atado con tu segunda pregunta. Los medios de comunicación fueron cómplices directos de lo que está sucediendo. Un colega, Alejandro Berkovich, creo que lo dijo en una premiación de los Martín Fierros del Cable. Nada de esto hubiera sucedido si no se hubiera preparado el terreno previamente. Y el caso de los tarifazos es paradigmático para explicar todo. Desde los medios se insistían con que existía una crisis energética, que nos íbamos a quedar sin energía y demás. Y te puedo asegurar que la crisis energética está transcurriendo ahora. Si vos mirás los niveles de producción generales, bajaron en los últimos 3 años, 2015-2018. Y había empezado a subir vía la regulación de YPF. O sea, no había esa crisis energética que nos decían que había. Y ahí los medios de comunicación fueron cómplices directos. En algunos casos, porque tenían negocios asociados. Yo siempre doy el ejemplo del sector agropecuario. Me tocó trabajar mucho en el conflicto en el 125, cuando la Nación pedía la eliminación de las retenciones, porque era socia directa de exposiciones ganaderas. Digo, ahí había una relación directa de negocios, como sucede con los grandes medios de comunicación. Y quizás localmente también obedezcan a ese sentir parte de ese poder real. Pero en ese sentido creo que fueron totalmente cómplices. El relato del que tanto criticaron al kirchnerismo fue el relato que ellos construyeron para poder acceder al gobierno de la nueva televisión. Y hoy, uno analizando los números, se da cuenta que nada de lo que lograron hacer hubieran podido hacerlo sin haber generado esa suerte de consenso que les permitió ganar las elecciones. Obviamente no es unidireccional, no es la aguja y poder, es decir, los medios de comunicación dicen y la gente vota, porque claramente no fue así. Pero el rol de los medios de comunicación es evitarte los contextos, las preguntas, ¿por qué? Es cumplir el rol de decir, bueno, hay alguien en la radio o en la televisión diciendo el ajuste es inexorable, entonces todos tenemos que salir a decir el ajuste es inexorable. No. Ellos quieren que se aplique el ajuste y creo que no va a ser inexorable. ¿Contestada la pregunta? ¿Alguna persona que tenga alguna duda, alguna consulta? No. Hola. Sí, Sebastián, una de las cuestiones que más propagandizaba el gobierno nacional era la energía eólica, los parques eólicos, la energía del futuro y todas esas cuestiones no contaminantes. ¿Qué hay de cierto, qué hay de negocio? ¿Se construyeron esas cosas o no? ¿Qué es lo que pasó en relación a nuestra región patagónica? Sí, no sé si lo toca el libro. No es 100% al detalle, pero sí, y es una de donde pudo verse más o inversiones o donde el Estado Nacional no dejó de subsidiar. Ahí sí el Estado Nacional subsidió y en el libro lo analizo como la oportunidad perdida. Está analizado dentro del Plan Patagonia. Yo digo la mentira del Plan Patagonia. Porque en el caso de las energías eólicas, en vez de haber potenciado la industria local o haber continuado con los proyectos que existían de construcción local de los aerogeneradores, se
costó esa cadena de desarrollo, que quizás hubiera tardado más tiempo en tener un desarrollo totalmente endógeno, y distintas cámaras vinculadas al sector lo analizan como la oportunidad perdida de... se dejó de lado a las pymes. Sí, en el 2015 había proyectos que tenían un 60% de integración nacional, pasamos en el 2016, 2017 a un 7% con suerte. Con lo cual, hubo inversiones, de hecho, que en la provincia se inauguraron, pero me parece que la mirada tiene que estar puesta en cómo se perdió la oportunidad de que una cadena de valor local tuviera el rol que venía teniendo. Insisto, los procesos de desarrollo son largos, quizás hubiera tardado más tiempo, en vez de comprar llave en mano como se hizo, que eso genera pocos puestos de trabajo, tiene una vida perentoria, cuando se acaba la vida útil se levanta y eso se traslada a otro lugar. Creo que fue una oportunidad perdida, y en el libro está analizado dentro de la mentira del Plan Patagonia, bajo estos parámetros. Bien, entonces, vamos a redondear, vamos a agradecerles a todos y todas el habernos acompañado en esta presentación del libro La Patagonia Ajustada. La Universidad Tecnológica Nacional les agradece su presencia y los vamos a dejar entonces en compañía del autor, pero ya en un momento más íntimo con él para preguntas y presentación del libro. Muchísimas gracias a todos.